Desde los años 2000 hasta la década de 2010, los Knicks y sus aficionados han sufrido durante 2 décadas. Incluso con niveles moderados de éxito durante la era de Carmelo Anthony, nunca sentiste que la organización estuviera construyendo el equipo de una manera significativa. Quiero decir, tuvieron una de las plantillas más viejas durante varios años, y muchos jugadores que simplemente no les importaba ganar. Aún así, los aficionados lo aceptaban, porque por muy tumultuosa que fuera la era de Melo, seguía siendo mucho mejor que lo que había pasado antes. La era de Stephon Marbury, con Isaiah Thomas como jefe de operaciones, fue, sin duda, la peor era en la historia de la franquicia. De hecho, podría ser incluso la peor era en la historia de cualquier equipo, simplemente por la combinación de mala gestión, jugadores egoístas, una química horrible y una completa falta de esfuerzo. No hubo ningún otro equipo que fuera abucheado tan seguido en su propia cancha como lo fueron los Knicks. Se lo merecían. Entonces, ¿qué hace diferente a esta era del baloncesto de Nueva York? Esta vez, no es necesariamente el talento lo que los ha llevado hasta aquí, sino su camaradería, su confianza mutua, su impulso incansable y la motivación para ganar a cualquier costo, incluso a pesar de las lesiones. Porque juegan unos para otros. Este equipo es la personificación de Nueva York. Aman el esfuerzo y el trabajo duro que estos jugadores dejan en la cancha, y por eso los aficionados de los Knicks han llenado las arenas en todo el país. Pero ¿cómo lograron exactamente armar un equipo lleno de jugadores con mentalidades similares, todos con cualidades intangibles en todos los aspectos? ¿Cómo están, amigos? Andy Hoops, y hoy vamos a echar un vistazo a todo lo que llevó a esta era del baloncesto de los Knicks. Cada movimiento, cada decisión fue calculada y ahora realmente destacan como una anomalía en el escenario más grande. Puede que estemos llegando a un punto, con tantas derrotas, en el que Carmelo podría considerar renunciar a esa cláusula de no traspaso. Sienten que mi tiempo en Nueva York simplemente ya terminó. Los aficionados de los Knicks estaban muy conscientes de que este podría ser su último partido. En la temporada baja de 2017, después de 4 años seguidos sin llegar a los playoffs, los Knicks decidieron que sí, era momento de seguir adelante. Los últimos años de Melo han sido recibidos con sentimientos encontrados. Por un lado, los Knicks finalmente tenían a una superestrella local a la que podían apoyar. Por otro lado, Melo ya no era lo suficientemente bueno como para construir un equipo de playoffs a su alrededor. Él estaba frenando a este equipo, no solo en la cancha, sino también por su contrato. Uno de los pocos jugadores en la historia de la NBA con una cláusula de no traspaso en su contrato, por eso los Knicks no pudieron obtener mucho a cambio de él. Aunque la selección de segunda ronda de 2018 eventualmente se convirtió en Mitchell Robinson. No mucho después, intercambiaron a Porzingis, un jugador joven que muchos pensaban que lideraría a Nueva York en el futuro. Eso nunca sucedió, ya que las lesiones y su falta de compromiso resultaron en que los Knicks presionaran el botón de reinicio una vez más. La gente señala la contratación de Jalen Brunson como el momento que lanzó a los Knicks a su mejor época desde los años 90. O tal vez la contratación de Tom Thibodeau, quien trajo una mentalidad de entrenador a la antigua, enfocada en la disciplina y el trabajo en equipo. Sin embargo, el verdadero catalizador que inició esta nueva era fue la contratación de Leon Rose como presidente de los New York Knicks. Anteriormente, Leon Rose era un agente de baloncesto muy reconocido, representando a las mayores estrellas del deporte, como LeBron James, Dwyane Wade, Allen Iverson, Carmelo Anthony, Chris Paul, Joel Embiid, la lista sigue y sigue. Pero lo más importante es que tiene conexiones. De hecho, él fue el tipo detrás de escena que creó el Gran Trío en Miami. En ese momento, él era el agente de LeBron, y después de una reunión con Pat Riley, discutieron una propuesta para formar este super equipo, y todos los detalles que hicieron que funcionara. El resto es historia. Así que, aunque Leon tenía poca experiencia como ejecutivo, ha estado en los círculos de la NBA durante mucho tiempo. Su hijo también era agente y representaba a Jalen Brunson, y así fue como llegó a Nueva York en un principio. Leon Rose se hizo cargo de un equipo de los Knicks que era bastante joven, algunos jugadores muy talentosos y hábiles, pero indisciplinados. Así que, su primer movimiento fue contratar a Tom Thibodeau. En años anteriores, Julius Randle siempre había sido un jugador polémico. Hubo momentos en los que realmente parecía tener las habilidades para convertirse en una superestrella. Oye, tratando de mantenerse con él, Randle la roba, Randle va por el otro lado, sube y la clava. Otras veces, dejaba que sus emociones lo dominaran. En el primer año de Thibodeau como entrenador de los Knicks, mencionó que su momento más memorable fue su primera reunión con Julius Randle.
Cuando me contrataron por primera vez, le pedí que viniera para que pudiéramos pasar un tiempo juntos, solo para conocernos. Podías ver lo motivado que estaba, la disposición para trabajar y sacrificarse por el equipo. Y luego mejoró en cada aspecto del juego. Bajo el nuevo plan de juego de Tom Thibodeau, el arduo trabajo de Randle dio frutos. Eso resultó en la mejor temporada de toda su carrera, con máximos personales en puntos y rebotes y el doble de asistencias en comparación con la temporada anterior. Randle se convirtió en un All-Star por primera vez en su carrera. Tibbs se dio cuenta de la habilidad de Randle para crear jugadas, la cual mejoró notablemente con el tiempo junto con su tiro de 3 puntos. Un 41%, el mejor porcentaje de su carrera, fue mucho mejor de lo que jamás pensamos que Randle podría lograr. Con la intención de construir la ofensiva a su alrededor, se aprovechó de su capacidad de pase, una parte de su juego que antes se pasaba por alto. Con una ofensiva renovada y un grupo de jugadores hambrientos por llegar a los playoffs, los Knicks sobresalieron en la temporada acortada por la pandemia. Terminaron con 41 victorias y 31 derrotas, su primer récord ganador en 8 temporadas. Superaron su total de victorias proyectado por la enorme cantidad de 20 triunfos, y desafortunadamente se convirtieron en motivo de burla en los playoffs. Mientras John lanza desde muy lejos y hace una reverencia. No fue apreciado. Randle jugó a pesar de algunas lesiones y tuvo dificultades, pero en general fue un paso en la dirección correcta. Para los Knicks, el plan de aquí en adelante era bastante simple. Querían construir su identidad sobre la dureza y la determinación, adquiriendo jugadores que ejemplificaran estas cualidades en su estilo de juego. Solía haber una frase en la liga que era más común en aquellos tiempos. Era, y cito, "Nueva York sabe de baloncesto". ¿Qué se supone que significa eso? Bueno, significa que los neoyorquinos reconocen el trabajo duro y el esfuerzo, y lo aprecian. Así que si están viendo a un equipo que simplemente no le importa, como los Knicks durante 2 décadas, pueden notarlo y no les gusta. Por supuesto, tener talento ciertamente ayuda, pero no es lo único que importa. Lo que realmente importa es que los jugadores den todo de sí para maximizar su potencial. La principal ambición tanto de Leon Rose como de Tom Thibodeau era adquirir jugadores que cumplieran con este criterio, para recuperar ese estilo de baloncesto duro que les trajo tanto éxito en el pasado. Cada intercambio, cada adquisición, cada firma de agente libre reflejaba este criterio. Cuando comenzó el verano de 2022, los Knicks tenían la mira puesta en Jalen Brunson. Bueno, en realidad primero tenían la mira puesta en Donovan Mitchell, pero no pudieron conseguirlo. Sin embargo, con Brunson, ahí fue donde las conexiones de Leon Rose entraron en juego. Semanas antes de siquiera hacerle una oferta oficial, Leon Rose contrató a su papá, Rick Brunson, para ser entrenador asistente. Definitivamente lo convenció de venir a Nueva York. Aunque, en cuanto a manipulación, sí, eso es algo sospechoso. Sin embargo, lo más importante es que el contrato de Brunson de 4 años y 104 millones fue inicialmente criticado como un maltrato. Lo cual es una locura cuando lo piensas ahora, porque resultó ser posiblemente el mejor contrato de toda la liga. Aproximadamente $25 millones al año por un tipo que terminó entre los 5 primeros en la carrera por el MVP, mientras que la mayoría de los jugadores de su calibre ganan más de 40 o 50 millones al año. Todos sabíamos que Brunson tenía el talento, era obvio en Dallas. Cuando Luka se lesionó, fue Brunson quien cargó con la ofensiva. La gente dudaba si él podía hacer esto durante toda una temporada. ¿Realmente era él una opción número 1? Bueno, ya no hay más dudas sobre eso. Sin embargo, este siempre es el primer paso para construir un equipo contendiente. Tienes que tener suerte con un contrato de ganga. Similar a cómo los Warriors volvieron a firmar a Steph Curry con el contrato más grande de la historia. Y hablando de grandes contratos, en esa misma temporada baja, los Knicks hicieron una contratación relativamente desconocida en ese momento, Isaiah Hartenstein, por 2 años, 16 millones. Era desconocido en ese momento, mostró algo de potencial en los Clippers, pero nadie sabía mucho de él. Hasta que llegó a Nueva York y dejó su huella como un pívot increíblemente enérgico y trabajador. Hartenstein, junto con Robinson, se convirtieron en 2 de los mejores reboteadores ofensivos que la NBA haya visto. Durante mucho tiempo, la raíz de sus problemas durante décadas fue debido a malos contratos y mala gestión. Desde el trato ridículo de Eddie Curry hasta el contrato aún más absurdo de Joakim Noah, también hicieron algunos intercambios pésimos, como el de Andrea Bargnani. Es una larga lista de malas decisiones. Pero esta nueva era en Nueva York es diferente.
Por esta época, el equipo también empezó a deshacerse de jugadores que consideraban poco impactantes y que no tenían futuro en Nueva York. Dos jugadores jóvenes en particular, Cam Reddish y Kevin Knox, no estaban mejorando en absoluto. Y a pesar de haber sido selecciones de lotería, los Knicks se dieron por vencidos con ellos antes de volver a firmarlos con un contrato del que se iban a arrepentir. Con Brunson y Hartenstein como dos adquisiciones clave, el equipo empezó a mejorar más rápido de lo que imaginábamos. La temporada 2022 a 23 resultó ser un gran punto de inflexión para la franquicia de los Knicks. En la fecha límite de cambios, hicieron uno de los intercambios más importantes de su historia por Josh Hart, el jugador de rol perfecto y la manifestación pura de la propia Nueva York. Todo sobre él es exactamente lo que esta franquicia necesitaba. También avanzaron más allá de la primera ronda de los playoffs por primera vez en más de una década, sorprendiendo a un equipo de los Cavs que era el favorito al comenzar. Las piezas que adquirieron a lo largo de los años añadieron un nivel de juego físico y una presencia interior aguerrida que los Cavs no pudieron igualar. Los Knicks igual perdieron en la segunda ronda, pero seguía siendo una señal prometedora de lo que estaba por venir. Jalen Brunson surgió como una opción número 1 legítima. Ese contrato sin duda pinta muy bien. Después de una prometedora postemporada, la organización sabía qué tipo de jugadores necesitaban para fortalecer esta plantilla. En la fecha límite de cambios de 2024, el equipo tenía una decisión que tomar. R.J. Barrett se suponía que sería el futuro de la franquicia de los Knicks, la joya de los Knicks que pasó años tratando de desarrollarse en Nueva York. Pero simplemente ya no encajaba bien, era el que sobraba. Las habilidades de Barrett eran algo redundantes con las de sus estrellas, y no era ni de cerca tan efectivo sin el balón, ni tampoco era la presencia defensiva que necesitaban. Eran un buen equipo defensivo, pero su defensa contra los aleros dejaba mucho que desear. A medida que la plantilla tomó un rumbo diferente y los jugadores clave ya estaban establecidos, ya no había razón para esperar más. Lo incluyeron a él y al favorito de los aficionados, Emmanuel Quickley, en un paquete a Toronto a cambio del más experimentado y confiable O.G. Anunoby, un jugador de ala grande y fuerte que se convirtió en la pieza final de la alineación titular de los Knicks. Y se me olvidó, en la temporada baja anterior, reunieron al trío de Villanova adquiriendo a Dante DiVincenzo, quien solucionó otro problema que tenían, que era el espacio en la cancha y los tiros de 3 puntos. Durante los años posteriores a Melo, la misión de los Knicks fue crear un equipo que no solo representara lo que los deportes de Nueva York deberían ser, sino un equipo construido a través de intercambios y contrataciones inteligentes. Es diferente a la mayoría de los otros equipos hoy en día, que intentan construir a través del draft y ver cómo se desarrollan sus jóvenes. Desafortunadamente, los Knicks han fallado en la mayoría de sus selecciones de lotería. No tuvieron precisamente una buena racha con sus selecciones del draft, ya que varios jugadores resultaron ser fracasos. Así que, a diferencia de la mayoría de los otros equipos, ellos abordaron su reconstrucción desde un ángulo diferente y buscaron jugadores con mentalidad similar que fueran desinteresados y tuvieran cualidades intangibles que no aparecen en la hoja de estadísticas. Esto es todo lo que los aficionados de los Knicks han esperado, tener un equipo por el que la gente quiera apoyar. Lamentablemente, durante la mayor parte de la temporada 2023 a 24, fueron afectados por las lesiones, así que no hemos visto al equipo en su máximo potencial. Quizás por eso este equipo es tan especial. Como con todos los equipos de Tom Thibodeau, el siguiente hombre en la rotación jugará tan duro como el primero. Muchas gracias a todos por ver, espero que hayan disfrutado el video. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre el futuro de la franquicia de los Knicks. ¿Será posible que un campeonato esté al alcance? ¿O es solo un sueño lleno de esperanza? Amigos, como siempre, nos vemos la próxima vez. Paz.